Nos encontramos con el historiador Alfredo Puré Cornelas. Señor, pues un gusto tenerlo en Nueva Italia para que nos hable de Nueva Italia. ¿Cómo siente el ambiente en esta ocasión que ha venido? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Pues me siento muy a gusto de estar con ustedes, de acompañarlos en esta conferencia organizada en el marco de la Feria del Libro, la primera Feria del Libro. Yo creo que es un evento muy importante que van haciendo, que esperamos que pueda crecer, que pueda eh, consolidarse, sobre todo porque yo creo que Nueva Italia lo necesita. Nueva Italia tiene una historia muy breve, vamos a hablarlo de 1909 hasta la fecha, donde la mayor parte de la historia es oral. No Sí. hay, no hay vestigios de libros, no hay vestigios históricos prehispánicos. Lo único que deja Isabel Kelly, lo único que dejan algunos historiadores, muy leve, pero no hay nada concreto. ¿Cómo basa usted su historia de Nueva Italia? Bueno, en realidad, más que una historia propiamente de la localidad, lo que yo pretendí cuando elaboré el libro por el cual me han invitado, que es el libro de los empresarios lombardos en Michoacán, en particular la figura de la familia Cusi, fue a partir de una idea de los negocios. Y fueron los negocios precisamente de este empresario italiano que al expandirse territorialmente en un espacio, pues en ese caso le tocó a la Tierra Caliente de Michoacán, en particular a Nueva Italia y Lombardía. ¿Cómo fue la manera como se fue construyendo esa historia? Bueno, a partir sobre todo de fuentes documentales relacionadas precisamente con los negocios de estas personas. En la conferencia que se ha dado, se habló mucho de que Dante Cusi fue un empresario exitoso, pero debió ser exitoso solamente a partir de ciertas condiciones. Una de ellas fue el apoyo que tuvo del gobierno del general Porfirio Díaz a partir de los préstamos, del financiamiento que obtuvo, y por otro lado también de las concesiones de agua. Yo creo que esos dos elementos, financiamiento y recursos naturales, fueron lo que detonó finalmente el éxito Por supuesto que a esto debemos añadir y darle valor a la creatividad, a la laboriosidad que tuvieron estos italianos, pero creo que no lo hubieran hecho sin esas otras dos palancas que fueron fundamentales para Nueva Italia y bueno, y también en este caso para Lombardía. Bueno, de alguna manera, dentro de lo investigado, yo he notado que, por ejemplo, los Cusi, y vamos a hablar de ese y Eugenio, que fueron los que relativamente estuvieron en Nueva Italia, donde Dante no alcanzó casi a llegar, llegó Lombardía, Matanguarán. Sí, exactamente. Se basa su trabajo en una especie de maquila, es una especie de armadora donde a una persona se le daba un trabajo, tú vas a la escala, tú vas a la planta de arroz, tú a la replanta, y al final nos encontramos con un pueblo que no sabe agricultura, que desconoce los términos generales de la agricultura, por eso a lo mejor se vino abajo todo el emporio. Eso que usted dice es algo muy importante. ¿Cómo se da las capacidades empresariales no se transmiten por el hecho de que estemos por ejemplo, dos personas juntas? Tiene que haber también una voluntad de verdad genuina para mantener y transformar ese espacio. Tal vez eso fue lo que pasó en Nueva Italia, que no se supo aprovechar precisamente las habilidades gerenciales y de negociación que tuvieron estos italianos en el momento en que las haciendas fueron entregadas a los trabajadores. Los trabajadores no tenían la misma visión que la tenían los Así dueños. es. Ahí fue un problema, ahí comenzó un problema. Y creo que esos problemas de pequeños se volvieron después más grandes. No debemos olvidar que en el caso de Nueva Italia, cuando se acabó el apoyo por parte del gobierno de Porfirio Díaz a los negocios, porque cayó el general Díaz, vino el proceso revolucionario y todo, justo en el momento en el que el general Lázaro Cárdenas toma, el general Cárdenas toma la decisión de expropiar las haciendas, pues no expropia también la capacidad empresarial. Esa no la puede jalar. Y comete yo creo que hay un error, que es de proporcionar una infinidad de recursos
un drenaje de recursos presupuestales a los ejidos colectivos que no siempre tienen el resultado que él hubiera esperado. Eso genera pues las pugnas ya al interior de la organización sindical, Sí. de la organización del propio ejido, y bueno, pues puede generar ya otro tipo de problemas que necesariamente se tenían que reflejar tanto en el nivel de la producción, en los cultivos que se iban a apoyar. Recordemos que bueno, también a partir de ahí el arroz pasa a un lugar muy secundario porque entramos también a una etapa de la industrialización del país en la que se le da predilección a el algodón. Sí, sí. Y bueno, Nueva Italia entra también ahí a bailar el tono que le tocan desde esos proyectos estatales de industrialización. Pero no radica esto en que el general Cárdenas, por ejemplo, bueno, hace la expropiación, paga 2 millones de pesos, 1 millón al momento, otro millón pagadero ahí cuando pueda, en que no dejó entrever que no había una cultura de la agricultura y no siembra, vamos, la agricultura como un nuevo concepto, sino que los deja Los dejó con mucho dinero. Es como decimos coloquialmente, tal vez para tener, para atender a esa política que tenía del reparto agrario en condiciones de satisfacción, de que se estaban desarrollando las cosas, pues drenó una gran cantidad de recursos hacia los ejidos colectivos y esto provocó pues que se generaran disputas por esos recursos a nivel local. Sí. Y bueno, no sé, también a nivel de la burocracia, probablemente el Banco Ejidal. ¿Qué obras tienes programadas aparte de la historia de los empresarios lombardos? Bueno, en este momento el proyecto lo tengo un poco en suspenso con relación a la Tierra Caliente Central de Michoacán. Pero yo creo que un proyecto que se debe iniciar, no sé si lo voy a emprender yo o si alguien más lo va a decidir tomar. Yo pienso que hay muy buenos historiadores también en la universidad, aquí mismo en Michoacán. Esperamos que también algún día tengamos un buen historiador en Nueva Italia. Pues que retome esa otra parte, la historia del ejido colectivo, para darle continuidad al trabajo de Susana Glantz, ¿no? Sí. Que también fue una especie como de retomar mucho la perspectiva histórica desde la época prehispánica, pero le faltó la etapa pues del declive del ejido como tal, ¿no? Yo creo que esa parte es muy interesante y que a lo mejor eso nos ayudaría a comprender también otros fenómenos ligados a algo más contemporáneo, como la efervescencia de la inestabilidad en la seguridad social aquí en la región, nada más en Italia, en toda la región, todo Michoacán y en todo el país, ¿no? Pero yo creo que eso sería interesante. Los empresarios lombardos es narrativa, es propiamente una especie de figura literaria. ¿Algo así? Por lo del título, me lo preguntan. Bueno, no, y por ejemplo, por el inicio, ¿verdad? Que nos habla de una narración de los Cusi, de los señores Cusi desde que vienen de Italia. Sí, claro. Sí, pero pienso que también tiene que ver, le titulé al libro Empresarios Lombardos por dos razones. Empresarios porque sí considero que ellos trataron de innovar en un lugar en donde había pocas cosas. Sí. Ellos introdujeron el recurso agua y terrenos que eran planos los convirtieron en fértiles llanuras para la producción de un cereal, de un monocultivo. Entonces me pareció que la habilidad de ellos radicó en aprovechar las oportunidades que le brindaron al Estado. Por eso me parece que son empresarios. Y lombardos, porque de verdad creo que tenían una visión regionalista, más que italianos, por el momento en que se dio la constitución pues propiamente de Italia, creo que se sentían ellos más lombardos que italianos. Y fíjate que hay algo bien importante, maestro, la situación de Nueva Italia, que a pesar de que fue fundada por italianos, vamos a hablar el término después de que la compran a los Velasco, no hay vestigios de cultura italiana en Nueva Italia, no hay absolutamente nada. Claro, eso es un tema muy interesante para la historia cultural, pero eso ¿por qué se da? Bueno, porque realmente ellos estaban hasta cierto punto muy desvinculados de Nueva Italia. Para ellos eran unidades de producción que se explotaban, como quien dice, a control remoto. Mientras ellos pudieron sacar los beneficios de las haciendas, estuvieron radicados aquí, pero en el momento en que ellos vieron que el negocio consistía en la comercialización del cereal, comenzaron a trasladarse a centros o núcleos urbanos más importantes, como Uruapan, del cual se habló en la conferencia, y sobre todo después a la Ciudad de México. Ellos nunca
perdieron sus vínculos con Italia. Realmente debemos de matizar mucho aquello de que no sabemos, de que no podemos determinar qué tanto de italiano dejaron aquí. Yo creo que no dejaron nada. Es como pensar ahora cuánto, porque no eran como grupo de población, no fueron demasiados. Tendremos que reconocer que era la familia, por un lado, y los otros pocos italianos que llegaron para ocupar los cargos de mayordomía. Más que de mayordomía, incluso los técnicos encargados de la manipulación de cierta maquinaria. Entonces eso fue toda la colonia italiana, entre comillas colonia, porque no lo podríamos denominar así, que se estableció en Michoacán. Algunos de plano se fueron a vivir a Uruapan. Estoy pensando en apellidos como Dodoli, como Siso, que ellos definitivamente dejaron incluso la huella de sus familias diseminada en estas otras localidades, en estas ciudades, pero los Cusi no, curiosamente no. ¿Por qué? Porque ellos realmente arraigados no se encontraban francamente a las haciendas. Tenemos que reconocer eso, y en la actualidad pues sabemos que los descendientes de la familia que viven en la actualidad, pues sí, algunos se siguen dedicando a los grandes negocios, pero ya no tienen nada, no ven con cariño la tierra donde ellos, digamos, comenzaron a acumular sus riquezas. Ellos acumularon sus riquezas. En ese sentido, bueno, el capital no tiene nacionalidad, se ha dicho por ahí en algún texto clásico, pero tampoco no tienen un amor así específico por la tierra, como a veces sí le pasa con el mexicano, ¿no? Quiero decir, a ese nivel, porque ellos siempre se dijeron italianos, y en particular del norte de Italia, ¿no? Pues te agradecemos, maestro, esta plática tan importante. Gracias por la entrevista y estamos a la orden. Gracias.